Muy buenos días, amadas del Señor. En este Shabbat continuamos con el estudio de Lamentaciones, un libro que la semana anterior nos ha hecho estremecer el corazón, viendo cómo este profeta se lamentaba grandemente por las cosas que había visto. O sea, Dios llama a Jeremías, lo llama a profetizar la destrucción de Jerusalén, el juicio que venía para Jerusalén. El pueblo no quiso escuchar. Pero después en Lamentaciones vemos ya el cumplimiento, en el cumplimiento de estas profecías y el lamento de este profeta, por lo cual también ha sido llamado este libro como el cántico o el canto fúnebre sobre Jerusalén. Y es el que exclamó Jeremías de pie en medio de las ruinas de Jerusalén y del templo, en donde él gemía por la destrucción que causó Nabucodonosor y aquella destrucción que ella mismo había predicho continuamente durante 40 años de su profecía. Entonces, vamos a empezar con Lamentaciones 2. Lamentaciones 2 inicia así. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, y humilló al reino y a sus príncipes. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Y esta exclamación que nos hace acá Jerusalén, perdón, que nos hace Jeremías sobre Jerusalén, como de terror, cuando hablamos de oscuridad, es un sinónimo si lo ponemos en el contexto bíblico, en el contexto de lo que significaba oscuridad para el pueblo de Israel, es la ausencia de luz. Sabemos quién es la luz es Dios. La oscuridad, ausencia de luz, era que la hija de Sión había quedado sin la cobertura, sin el apoyo, sin el resguardo, la salvación del Señor, había quedado en plena oscuridad. Dice que este lugar que Dios había escogido como el estrado de sus pies, lo derribó del cielo a la tierra en el día de su furor, y el Señor dice que destruyó y no perdonó. Y este lugar que le había escogido como estrado de sus pies, que era el mismo lugar donde él decidió que estuviera colocada el arca del pacto, donde se construiría después el templo del Señor, em, nos hace recordar que el Señor, perdón un segundo, hermanas, nos hace recordar que el Señor había prometido, había hecho promesas el Señor había hablado al pueblo de Israel, había hablado acerca de las cosas que iban a suceder. Cuando nosotros recordamos el libro de Deuteronomio, que es un repaso de la ley del Señor, cuando el pueblo antes de entrar a la tierra prometida, una y otra vez el Señor le está repitiendo las cosas que podían suceder si se apartaban de su pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios hizo un arca, que es el arca del pacto del Señor, ¿no? Dios tomó las tablas de la ley y le pidió a Moisés que construyera un cofre en el cual guardaría estas tablas que serían como el recordatorio por escrito de su pacto con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con este pacto? ¿Qué pasó con este lugar que el Señor escogió donde habitó el testimonio del pacto que el Señor había hecho? ¿Habrá fallado quien dio el pacto, que era el emisario? No, porque el Señor siempre fue fiel. ¿Habrá fallado el pacto? No, porque el pacto se mantiene hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Quienes fallaron fueron los receptores de ese pacto, aquellos que eran el pueblo de Israel y que invalidaron el pacto del Señor. Ellos depositaron su confianza en algo que no era el Señor, en alguien que no era el Señor, sino que depositan su confianza en las cosas externas, en sus propias fuerzas, incluso en sus fortalezas. Cuando nosotros leemos esto en Deuteronomio 28:52, que son donde nos habla acerca de primeramente las bendiciones y luego las maldiciones, dice que el Señor decreta como juicio que pondrá sitio todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Ya el pueblo, él ya anunciaba
que el pueblo iba a dejar de confiar en el Señor y iba a confiar en sus propias fuerzas. Y parte de esas fuerzas serían las fortalezas que tenía la hija de Judá, las murallas. Caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que el Señor tu Dios te hubiese dado. Ya desde el tiempo de Moisés, hablamos que esto fue 400 años antes, ya Moisés anunciaba lo que iba a suceder. Ya Dios había hablado al pueblo que el pueblo iba a pecar, que el pueblo se iba a apartar, que cuando dijeron, Señor, todo lo que tú digas, haremos y obedeceremos, pues eso solamente iban a ser como palabras que se llevarían en el viento, porque posteriormente ellos dejarían de confiar en el Señor. Y acá esta es una imagen que nos muestra en un gráfico cómo fue aproximadamente Jerusalén. Jerusalén era esta tierra que conquistó el rey David, que era una tierra jebusea, allá por el año 1000 antes del Mesías, y David la convirtió inmediatamente en su reino y como la sede de una dinastía, perdón, como una sede de una dinastía desde la cual gobernaría toda Judá en este tiempo. Y vemos que toda estaba en una ciudad que estaba amurallada, que tenía sus murallas. Entonces, aquí, por ejemplo, estos son los muros de la ciudad de Jerusalén en los días del primer templo. Es una imagen, un gráfico que nos muestra cómo esta ciudad estaba cercada por muros. Entonces, su confianza había dejado de estar en el Señor y ellos pensaban, no, nuestros muros nos van a proteger, no nos va a llegar el juicio anunciado. Pero, en Segunda de Reyes, cuando leemos Reyes, leemos el libro de Crónicas, vamos a encontrar toda la historia de la destrucción del primer templo. Vamos a encontrar cómo fue cayendo, cuáles fueron los pecados que se cometieron y cómo fue cayendo cada vez más el pueblo de Jerusalén hasta llegar el momento de su destrucción y primera conquista por el pueblo de Babilonia, por el reino de Babilonia, o el imperio de Babilonia, mejor dicho. Entonces, Segunda de Reyes 25, vamos a ir leyendo partes en donde dice, aconteció a los 9 años de su reinado, aquí estamos en el tiempo del último rey de Jerusalén, que era Sedequías, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Araba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Fíjense este detalle que ahora lo acabo de ver, no lo había visto en antes, pero ahora que lo volvemos a leer, lo entiendo. Justo fíjense dónde lo agarra a Sedequías, el rey de Babilonia. ¿Dónde lo agarra? En Jericó. Y ustedes se recuerdan qué pasó en Jericó. Justamente ahora vamos a leer algo acerca de eso, pero wow, es increíble como toda la palabra del Señor está articulada, o sea, los sucesos todos están articulados. Pero fíjense en esto especial en el verso 4, que abierta ya una brecha en el muro de Jerusalén. Ellos creen que sus murallas, confiaban, ya lo había dicho Moisés, ustedes van a confiar en sus murallas, pero no, ellos no los van a defender, sus murallas, de ellos no viene la protección que ustedes tienen. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad. Dice que después degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Jeremías 39, versos 2 y 3, también cuenta lo mismo, y dice Jeremías, que en el año 11 de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro, fíjense, una brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y los caldeos, pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Entonces, esta fue la parte final de la destrucción de Jerusalén, cuando ellos pudieron derribar los muros, cuando vieron estas brechas en la ciudad. Y a partir de aquí entraron pues todos los príncipes e invadieron Jerusalén.
Ahora, recordemos que el pueblo del Señor, en su principio, cuando ocurren todas estas proezas en el medio del desierto, cuando Dios los saca de Egipto, ellos atraviesan el Mar Rojo en seco, y todas las hazañas que vivieron en el desierto, maná que caía del cielo, en fin, ellos también desconfiaban del Señor, después volvían a confiar en el Señor, había un juicio, pero ya estamos acá en esta etapa cuando van a entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, cruzan el río Jordán y luego van a tomar la ciudad de Jericó. Impresionantemente, el Señor hace una hazaña más, en donde les pide que rodeen la ciudad y después de rodear la ciudad caerían los muros, ¿no? Entonces, acá en Hebreos 11:30 cita lo siguiente: los israelitas confiaron en Dios en este tiempo, no tuvieron miedo de los muros, confiaron en Dios. Y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Ellos ya habían visto el poder del Señor cuando siguieron su instrucción en la tierra, antes de entrar a la tierra prometida. Pero, ¿qué pasó? O sea, ellos vieron cómo Dios podía destruir los muros. Ellos vieron cómo el Señor tan solo con un grito de guerra pudieran destruir todos estos muros. Ellos sabían que los muros no podían contener una ciudad. Sin embargo, en un tiempo lo recordaron, pero en un tiempo después lo olvidaron. Y ese tiempo fue el tiempo más peligroso que ya había sido anunciado por el mismo Moisés en Éxodo, cuando él dijo: van a tener memoria, recordarán, no olvidarán al Señor cuando llegue el tiempo de prosperidad, porque el tiempo de prosperidad es el tiempo más peligroso. El Señor les había advertido que cuidaran de no olvidarse de él. Deuteronomio 6, verso 10 al 15 dice lo siguiente: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los cuales los que están en vuestros contornos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios es Dios celoso, el Señor tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. El Señor había hecho una advertencia. Lo primero que el Señor advierte es sobre la idolatría, porque la idolatría sería el pecado que después llevaría a cometer y a desobedecer la siguiente lista de mandamientos del Señor. Entonces el Señor les dice una y otra vez: cuídate de no olvidarte del Señor. Según la tradición de los judíos, el primer templo fue destruido por tres motivos principales. Uno fue el culto a otros dioses. Dos, porque predominaba el crimen y los asesinatos. Y tres, por la promiscuidad sexual. Esta es una imagen de Acera. Un momentito, por favor. Bien. Esta es una imagen de Acera, también conocida como Astorot, o conocida como Astarte también. Una diosa pagana, que ya nosotros la hemos escuchado múltiples veces en la Biblia, la repite una y otra vez porque es uno de los principales cultos paganos. Y sucede que en el tiempo, vamos a citar el tiempo de Manasés. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Manasés, este rey, el rey Manasés, comete muchos pecados, que son justamente estos tres que eran los que predominaban en este tiempo, por los cuales Dios traería juicio. Y si nosotros leemos en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, y leemos Crónica, vamos a ver cómo el Señor, cómo se narra que el juicio vendría por los pecados de Manasés. Dice: por el pecado de Manasés. Manasés dice que reconstruyó altares paganos que su padre Ezequías era el padre de Manasés, había derribado. Estos altares eran dedicados a Acera y a Baal, pero hizo algo peor aún.
Él construyó dentro del templo altares para todos los poderes de los cielos en los plenos atrios del templo del Señor. O sea, no solamente levantó estas imágenes en lugares altos, en montes frondosos, con árboles frondosos y todo lo demás, como acostumbraban a hacerlo, sino que dentro de los atrios del Señor, ahí levantó estas imágenes de todos los poderes de los cielos que los pueblos paganos creían, ¿no? Y dice que en el mismo lugar en donde Dios le dijo a David, cuando David le dice, construiré un templo para ti, una casa para ti, una habitación, y en ese lugar, cuando Dios le dice que ese era el lugar en el cual su nombre sería honrado para siempre, dice que ahí mismo levantó Manasés ídolos y culto a estos dioses paganos. Impresionante. No solamente esto, sino que también Manasés dio a sus hijos al fuego. Acá podemos ver una imagen en donde está entregando a sus hijos. Además, practicó la hechicería, la brujería y consultó a medios y videntes. Y después de todo esto, no solamente que era el rey, era la figura de quien conducía al pueblo, él estimuló, dice que él indujo al pueblo de Jerusalén a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Dice que las cosas que cometieron fueron, si nosotros leemos la Biblia y vemos todas las cosas que habían hecho los pueblos paganos, los amorreos, todos ellos, y cómo fueron eliminados a causa de su pecado, cómo Dios saca a todos estos pueblos porque eran pueblos corrompidos en gran manera. Dice que el pecado de Manasés fue aún peor que el de estos pueblos. Dice que en el tiempo de Manasés se derramó sangre inocente como nunca, en gran manera. Después vendría de todo esto su nieto, un hombre especial fue el rey Josías. Y todos sabemos y hemos leído los relatos bíblicos, la historia del rey Josías, y cómo él derribó todos estos altares, cómo él eh, intentó traer nuevamente el pueblo a obedecer al Señor, pero después de él, los nietos de Manasés y bisnietos y siguiente generación, pues trajeron la ruina final de Jerusalén. Su nieto Josías, después él tuvo un hijo, Joacás, que Joacás cuando muere Josías, pues asume el reinado, él reina por 3 meses, después es llevado, en este tiempo ya empiezan las confrontaciones, empieza Egipto también a querer apoderarse, en medio de que también Babilonia estaba queriéndose crecer su imperio, y es llevado por Egipto como prisionero. Entonces luego asume el reinado Joacín, en el tiempo en que ya empieza la conquista por los babilónicos, y este hombre poco después, fue llevado a Babilonia atado con cadenas de bronce. De aquí asume el reinado Joaquín, hijo de Joacín, y finalmente Sedequías, que fue el tío de Joaquín, es con quien finaliza o fue el último rey de estos 400, fue el último rey de Jerusalén. Y finalizan estos 400 años en los cuales ya Jerusalén sería llevado y cautivo. Se dice de Sedequías que era un hombre muy duro y terco, un hombre totalmente rebelde, un hombre que vivía en rebelión, que rehusó volverse al Señor Dios de Israel. Dice que Jeremías hablaba directamente con este hombre, con Sedequías. Le advertía, le pedía que por favor se volviera al Señor, continuamente que se volviera al Señor, pero él no quiso escuchar. Él era un hombre muy duro y muy terco, así lo dice la Biblia textualmente, en Crónicas y en Reyes, que era un hombre duro y terco, así está escrito, y rehusó volverse al Señor Dios de Israel. No solamente él, sino que también todos los jefes de sacerdotes. Ellos encabezaban la lista de toda esta idolatría, de toda esta abominación, de toda esta muerte, de toda esta sangre derramada, de todas estas cultos paganos, y todo el pueblo se volvió cada vez y cada vez a su máximo nivel de infidelidad. Continúa diciendo Lamentaciones 2, verso 3 en adelante. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso.
En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Dice que el Señor retiró de él su diestra frente al enemigo y afirmó su mano derecha como adversario. ¿Y cuál es el símbolo de la diestra de Dios? ¿Qué significa la diestra de Dios? La diestra de Dios es el símbolo del poder de Dios, que se ilustra con las hazañas de su diestra. Hiere con ella al enemigo y libera a su pueblo. Recordemos que en Éxodo, cuando el Señor saca a su pueblo una vez y otra vez, dice que Él lo hizo con mano fuerte y brazo extendido. Y cuando leemos Salmos 26:6 dice, eh, ahora conozco que el Señor salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra, ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro tendremos memorias. Con la potencia salvadora de su diestra. Em, Cuando hablamos de la diestra del Señor nos recordamos de Yeshua, es inevitable que venga a nosotros la imagen del Señor de Apocalipsis que habla acerca de la diestra del Señor, porque era sinónimo de salvación. La diestra del Señor era sinónimo de poder. Y ellos, fíjense como acá dice David, ellos confían en carros y caballos. Los egipcios, los pueblos de alrededor confían en sus carros y en sus caballos, mas nosotros tendremos memoria del Señor. ¿De qué tendremos memoria? De sus hazañas, de sus proezas, lo que el Señor había hecho con su brazo fuerte y mano extendida. Pero esa misma mano extendida, esa misma mano de poder, esa misma mano derecha es la que ahora va contra el pueblo de Jerusalén. Va como un adversario, porque el Señor ya les había advertido. Entonces la tristeza de Sión viene del Señor. Toda esta tristeza y todo este castigo y todo este juicio viene del Señor. Fue el Señor quien lo permitió, incluso cuando él habla de Babilonia, dice, mi siervo. O sea, quien yo incito, o sea, el Señor fue quien, no fue Babilonia en sí, sino que fue el Señor el que incita a los babilónicos a venir y el que atrae a los babilónicos. Recuerden, cada vez que ellos hablan, dicen mi siervo Ciro. Incluso en alguna ocasión también habla acerca de Babilonia como su siervo. Yo me quedé impactada de eso. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer lo que el Señor dijera. Entonces el juicio vendría a través de Babilonia, pero un juicio que Dios traía para decir que la mano poderosa del Señor venía sobre Jerusalén. Éxodo 15, versos 6 al 7 dice, tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Y con la grandeza de su poder ahora está destruyendo y destruyó a Jerusalén. Lamentaciones 2, verso 6 dice lo siguiente. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. El Señor ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en alrededor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa del Señor como en día de fiesta. El Señor determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentaran el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Toda esta destrucción llegó. Se cumplieron las palabras del Señor y acá Jeremías lo está viendo. Él está parado sobre toda la tierra desolada, sobre las ruinas, sobre los escombros, sobre lo que quedó del fuego, sobre lo que quedó de la tierra y sobre lo poco que quedó de las personas que habitaban en Jerusalén. Y esta parte cuando dice, el Señor me ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo del Señor. Dice que constantemente ellos se quejaban, no querían guardar las fiestas del Señor, las asumían como algo muy vano. Y tal vez es algo que nos pasa y que pasa frecuentemente hoy. La gente desprecia las fiestas del Señor, dice, no, son de los judíos. O muchas veces aún nosotros nuestros ojos han sido abiertos para poder entender este regalo hermoso que son los mandamientos del Señor, sus fiestas, su Shabbat, pues muchas veces aún renegamos este día y nos cansamos, decimos, "Oh,
Tal vez no lo disfrutamos de la manera que el Señor demanda, que sea nuestra delicia, que sea nuestro gozo. Las fiestas del Señor tal vez han llegado a ser más bien un peso o se han convertido en algo que tal vez no se disfruta tanto. Y es un llamado de atención porque dice que el Señor les hizo olvidar las fiestas solemnes, ya no hubo más días de reposo y no queremos llegar a este momento. Entonces, realmente eso entristece mi corazón y me lleva a la reflexión de que debemos añorar sus días de reposo y sus fiestas con todo el anhelo y con todo el gozo que el Señor demanda con que sean, porque son nuestros encuentros con Él, son nuestras citas, son las citas del Señor para su pueblo, es nuestro encuentro con el Señor. Lamentaciones 2 dice, en versos 9, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión del Señor. Dice que sus reyes fueron tomados, sus reyes fueron llevados cautivos y cuando llevan a Sedequías, cuando Sedequías trata de huir, porque cuando se rompen, rompen los muros, cuando entra ya y termina este asedio de Jerusalén con la destrucción, ellos dicen que salen por otra puerta. Ellos los soldados principales, los comandantes principales junto a Sedequías y los principales que estaban con él, huyen a través de una puerta que estaba entre dos muros. Pero dice que los babilónicos los siguen y los alcanzan, y justamente los alcanzan en donde habíamos visto allí, cerca de las murallas de Jericó, ¿no? Qué increíble que el lugar donde el Señor hizo un milagro, ahí mismo a Sedequías, pues, lo llevan cautivo. Sus profetas tampoco hallaron visión del Señor. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Todos veían, pero veían el mal y no escuchaban a los profetas verdaderos. Escucharon a los profetas falsos. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Y mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño el que mamaba en las plazas de la ciudad. O sea, dice que Jeremías él narra que el hígado es tomado como el lugar también de nuestras emociones. Ustedes han escuchado alguna vez como el lugar de la amargura, ¿no? Como el lugar de la amargura. Dice que se derramó por tierra a causa del quebrantamiento. Cuando él vio todo esto que se cumplió, obviamente le dolía ver el quebrantamiento de su pueblo, ver cómo este juicio se llevó a cabo y cómo desfallecían los niños en las calles. El pueblo o sea, la ciudad de Jerusalén fue sitiada varias veces por Babilonia, pero en el último asedio ya tuvieron un año y medio en el cual no había provisión, en el cual ya empezó a escasear el alimento hasta que ya no hubo que comer porque ellos no permitían esto. Entonces estaba cercada la ciudad de Jerusalén por los babilónicos. Y esto era un método como muchos pueblos pues también llevaban a cabo sus conquistas, pero ya hubo un momento que ya no había comida, ya no había alimento y los niños, los más débiles, morían en las calles a causa del hambre. Y decían sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres y que los niños morían en los brazos de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Sabíamos que sí habría alguien que iba a sanar esta tierra, alguien que sanaría el pueblo del Señor y que traería salvación, porque esa diestra iba a volver a resurgir. Jeremías 28 dice lo siguiente. Habíamos visto que el pueblo se negó a escuchar a los verdaderos profetas, sino que decidieron escuchar el rey Sedequías principalmente, todos sus súbditos y el pueblo que lo acompañaba, decidieron no escuchar la voz de los profetas, del profeta verdadero, en este caso de de Jeremías, sino en cambio que escucharon a aquellos profetas falsos que endulzaban sus oídos diciéndole que ese asedio de Babilonia se iba a terminar y que ellos iban nuevamente a ser liberados, que podían seguir viviendo como ellos querían porque no iba a pasar nada.
Entonces Jeremías 28 dice, veamos qué pasó con uno de estos falsos profetas. Aconteció, eh, verso 1, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. El Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. O sea, citaba como que el Señor lo había dicho y que iba a quebrantar el yugo del rey de Babilonia. Incluso en esta imagen, en este dibujito, se expresa lo que ocurrió momentos después, cuando este hombre, Hananías, toma el yugo que cargaba Jeremías y lo rompe en dos partes. Y dice, así en dos partes quedará roto el imperio de Babilonia y que Dios los iba a librar. Pero esto era falso. Él fue un falso profeta. De hecho, ahí Dios le habla a Jeremías y le dice que en un año iba a morir, porque él había profetizado falsamente. Pero Sedequías prefirió escucharlo a él y no se arrepintió. Jeremías le decía, arrepiéntete del mal, derrumba todos estos ídolos, vuélvete al Señor. Una y otra vez vuélvete al Señor, pero él no quiso escuchar, era terco, era un hombre terco. Y así mismo todo el pueblo, porque Sedequías solamente era el ejemplo de lo demás que había, ¿no? Dentro de Jerusalén. Y este hombre después del año, pues, tal como se profetizó, murió. Lamentaciones 2:16 continúa diciendo, todos tus enemigos abrieron contra ti su boca. Se burlaron y crujieron los dientes. Dijeron, devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos. O hemos visto. El Señor ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Él ve cumplido aquellas maldiciones que ya el Señor había decretado desde antaños y que también había recordado a su pueblo continuamente a través de su boca. Verso 18. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Señor, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres del fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta, y así pasó, porque en el mismo santuario fueron todos estos sacerdotes que estaban corrompidos, fueron muertos en el mismo templo. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Así murieron los hijos de Sedequías frente a sus ojos, degollados todos. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, y en el día de furor del Señor no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Y así termina este capítulo 2. Y vemos como para ellos fue este el día de la ira, ¿no? Para ellos fue este el día de la ira. Y por eso es que los tiempos del Señor son cíclicos, son repetitivos, así como lo vio Daniel, como Daniel pudo ver lo que sucedió en el tiempo de Roma. Acá Jeremías vio lo que sucedió en el tiempo de los babilonios. Y es cíclico lo que se repite. Y ahora nosotros estamos esperando lo que sucederá en los últimos días y cómo también ese juicio de ira de Dios también se va a ejecutar.
El primer exilio de Jerusalén, de Judá, básicamente, porque Jerusalén era como la capital, Judá era la provincia, digámoslo de esa manera. El primer exilio fue en el 605 antes de Cristo. Ese fue el primer exilio en el cual eh, el Imperio de Babilonia empieza a conquistar, ¿no? Empieza a conquistar Judá, a conquistar Jerusalén. Y eso le lleva varios años, no fue que lo hizo de un momento a otro, sino que aproximadamente desde el 605 hasta el 588 fue el tiempo en que ellos estuvieron asediando y conquistando al pueblo de la ciudad de Jerusalén. Y tuvieron varios periodos, periodos de diferentes deportaciones que le llaman de los que vivían dentro de Jerusalén. En, el primer exilio fue en el año 605, en el tiempo justamente que narra Daniel, que habla Daniel cuando fue tomado él y sus amigos. Ellos fueron, en el primer exilio fueron llevados a Babilonia los hijos de los príncipes, los que tenían más educación, todos ellos fueron llevados, ellos incluso fueron escogidos para habitar en en el palacio del rey de Nabucodonosor, Daniel y sus amigos, porque eran instruidos. Él le dijo, escoge a los que sean instruidos, que sean sabios y tráelos para servir dentro del palacio del rey. Entonces, después en un segundo exilio, además aproximadamente por el 595 antes del Mesías, se llevan a la clase media, ¿no? Se llevan a la clase media y finalmente quedan digamos, los que eran más pobres, y es acá donde se da ya la destrucción del segundo templo. Y esto lo podemos encontrar todo en Segunda de Reyes también 25, y a finales del año 588, eso está también escrito en Reyes y en Crónicas, en que el ataque de Nabucodonosor utilizó la mejor técnica militar que disponía para las batallas de asedio que permitían perforar las murallas de la ciudad con uso de arietes. Esta imagen acá refleja cómo era una técnica para poder romper estas murallas, el usar estos arietes. Y fue así como ellos cavaron huecos y perforaron esos muros en los cuales tenían su confianza, de los cuales hablamos. Cerca de mediados del año 586, las provisiones de la ciudad se habían agotado. Los hebreos, debilitados por una hambruna extrema, no pudieron evitar que los babilonios abrieran una brecha en los muros y entraran a la ciudad poniendo fin a esta rebelión. Un mes después de la destrucción de la caída de Jerusalén y destrucción del templo, el jefe de la guardia de Nabucodonosor, Jebuzaradán, cumpliendo órdenes del rey, saqueó e incendió la ciudad santa. Ahí fue cuando incendia la ciudad santa y destruye el sagrado templo. Es en este tiempo, un mes después es que un mes después de que perforan y destruyen estos muros, es que ya se da el final de Jerusalén y queman el templo, queman la ciudad y destruyen el sagrado templo. Se llevan los utensilios de los rituales del templo y los tesoros de la casa del rey fueron tomados. Entonces son llevados también aquellos vasos que después utilizaría en última etapa y en último tiempo el descendiente de Nabucodonosor para su fiesta, y en la cual sería el fin también del reino babilónico antes de la llegada de los medo-persas, ¿no? Justamente estos utensilios que ellos llevaron hacia Babilonia. Bueno, en definitiva y terminando, ellos fueron esclavos de Babilonia desde el 605 hasta el 539 antes del Mesías. Después vino el imperio medo-persa, después vinieron los griegos, finalmente los romanos, y es así como se cumplirían todas estas profecías citadas por Jeremías y por los otros profetas de la destrucción de Judá conjuntamente. Eh, entonces, este fue la última exportación. eh, y en este tiempo quedaron unos cuantos, muy pocos, dentro de los escombros que había quedado de la ciudad de Jerusalén. Los más pobres, dicen que eran los más pobres, que los dejaron para que labrasen la tierra, para que sembrasen viñas. Quedó gente allí habitando, y Nabucodonosor después les levanta un director, como un líder para ellos,
pero quedó destruido. Jerusalén finalmente quedó destruido. Todos fueron llevados en tres partes, la mayor parte de la población en esas tres exportaciones hacia Babilonia y fueron sometidos a esclavitud por este pueblo. Y así se cumplieron los 70 años, tal como el profeta lo había dicho, de esclavitud, hasta que llegara Ciro, pues sí, en el tiempo de Nehemías los hiciera volver y reconstruir nuevamente el templo. Aquel templo que sería eh, otra vez destruido y que interesantemente el día de la destrucción del primer templo fuese interesantemente el mismo día, fecha, día del mes y fecha que se destruye el segundo templo. Y ahora nosotros pensamos, bueno, y todo esto, uno lo lee y queda con el corazón como un poco, no un poco, muy removido y aterrorizado de todo esto que el Señor hizo, ¿no? Contra su pueblo. Pero ya el Señor lo había advertido repetidamente se lo dijo en todo el desierto y antes de entrar a la tierra prometida, cuando hace un repaso de toda la ley, Moisés le dice, ya Moisés sabía, incluso Dios le dijo a Moisés, este pueblo se va a corromper, cuando ellos pasen a la tierra prometida se va a corromper y van a adorar a otros ídolos. Y Moisés nuevamente le recalca con voz de Dios, repetidamente, una y otra vez, enfóquense en el Señor, obedezcan sus mandamientos, escuchen su voz, no se vayan tras otros dioses. Pero saben, Dios en medio de todo su furor y toda su ira y del decreto del juicio que Él tiene, Él también deja una promesa y también deja una oportunidad. Porque Dios es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso. Y dice Deuteronomio 4, ¿dónde está escrito esto? Vamos a leer Deuteronomio 4 porque aquí dice el Señor que si mi pueblo se humillase, así como lo dicen otras escrituras, el Señor iba a escuchar. Deuteronomio 4, cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompiereis, hicieros escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo el cielo y la tierra, que prometo que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni comen ni huelen. Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días de aquello que sucedería, te volvieras al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es el Señor tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y eso nos llama a nosotros a reflexionar. Nos llama a reflexionar y a arrepentirnos, a ver toda esta destrucción que sucedió y que sucederá, y que este es el momento en que nosotros necesitamos volver de esa rebelión. Si estamos viviendo en rebelión, si estamos viviendo apartados del Señor, si sabemos ya y hemos conocido la ley aún más del Señor, si dice la palabra del Señor que al que más se le da, más se le será pedido. Si nosotros hemos tenido la bendición de abrir nuestros ojos, ¿cuánto más se nos pedirá? Si el Señor abrió nuestros ojos, ¿cuánto más nos será pedido? Es tiempo de arrepentirnos y de volver al Señor. Es tiempo de pedir perdón al Señor y intentar con todas nuestras fuerzas no fallarle más al Señor y pedirle al Señor que Él ponga en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Dios nos puede perdonar, porque Dios perdonó el pecado, aún terrible, que hizo Manasés. Ese pecado tan horroroso del cual hablamos, que dice que nunca se había derramado tanta sangre, dice que el mal que existió en el tiempo de Manasés era tan grande que ni siquiera el pecado de los pueblos que vivieron en la tierra prometida antes de que fuese dada a Israel se compara al pecado que hubo en los tiempos de Jerusalén, muerte, perversión sexual y sobre todo, y ante todo, la raíz de todos los males, la idolatría
a la idolatría hacia ídolos paganos. Sin embargo, este hombre, Manasés, pediría perdón al Señor. Segunda de Crónicas 33 dice que entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Estamos hablando tiempo atrás. Recordemos que Manasés, después viene Josías y después viene toda esta decadencia de reyes hasta Sedequías, en el cual es tomado y destruido finalmente la ciudad de Jerusalén. Los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz. Lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron prisioneros a Babilonia. Allí, mientras sufría tal humillación, dice que Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante de Dios, dice que se humilló tanto delante de Dios, del Dios de sus antepasados, que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Dios lo perdonó. No solo eso, sino que le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero. De esa forma entendió que él se había equivocado, estando allí en medio de la soledad de un pozo, atado. Él entendió que se había equivocado trágicamente, y no solo que él se equivocó, sino que él llevó, indujo al pueblo a la perdición. Y por el pecado de Manasés se sentenció este juicio que terminó con la destrucción de Jerusalén. Pero Dios le dio una oportunidad a este hombre perverso y malo que cometió tantas atrocidades, porque se arrepintió de todo corazón, porque se humilló, dice que tanto delante de Dios, que alcanzó misericordia. Entonces hay esperanza, porque nos podemos preguntar, entonces dice el Señor que Él se olvidó de su pacto. Así lo leímos, que dice en Lamentaciones, que Él se olvidó de lo que Él había hecho, pero no, no es que Él se olvida para siempre. Es con los que deciden directamente no volver al Señor. Aún en medio de toda esa ira, el Señor trae misericordia. Recordemos qué va a pasar en el tiempo final, qué está profetizado en Apocalipsis y cómo será la secuencia de la que se habla, que el Señor aún dará 10 días de arrepentimiento. El Yom Kippur, que celebramos cada fiesta, es un recordatorio de eso. Esos 10 días, desde la llegada del Mesías hasta el día del juicio, es un día para que aún toda esta gente perversa que ha vivido a espaldas del Señor, que ha incitado al pueblo al mal, es un tiempo para que se arrepienta. Y así como Dios tuvo misericordia de Manasés, Dios también tendrá misericordia de todos aquellos que se humillen tanto delante del Señor y que reconozcan su pecado. ¿Por qué? Porque el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Eso es lo que estudiaremos en el próximo capítulo, Lamentaciones 3. El perdón del Señor no se agota. Él traerá juicio, sí, pero si hay perdón para el que se arrepiente, alcanzará misericordia. Las misericordias del Señor, por las misericordias del Señor, nosotros hoy a la fecha no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Y a mí me encanta recitar este versículo una y otra vez, porque me equivoco muchas veces, porque fallo muchas veces, porque aún conociendo la ley del Señor, hago lo que a Él no le agrada. Pero cada día es una nueva oportunidad para volver a empezar. El sabio ve el perecer de otro y tiembla. El sabio aprende de los errores de los demás. No esperemos llegar a este juicio tan terrible que vendrá sobre todo este mundo que Dios creó, sobre la tierra. Este juicio que vendrá sobre la tierra, no esperemos estar nosotros en rebelión para arrepentirnos, sino que el día de hoy, escuchemos la voz del Señor que nos dice que Él hizo un pacto con nosotros, pero ese pacto lo hizo con aquellos que lo obedecen. Éxodo 19:5 dice que si obedecieres la voz del Señor, ese pacto que Dios nos dio, Él sería Jerusalén, Israel, aquel que se postra delante del Señor. Dice que sería un especial tesoro sobre toda la tierra. Pero ese pacto es para los que lo obedecen.